¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Este tema arancelario lo hemos discutido, analizado, debatido desde diversas aristas, desde el chantaje por parte de Trump, su política como tal para sus propios intereses, a quién fortalece, a quién afecta a nivel geopolítico, el papel de México, pero no podemos dejar de lado el otro lado, no podemos dejar de lado a otro protagonista, que es el obrero, que es el trabajador. ¿Cuál será el impacto precisamente de estos aranceles por parte de Estados Unidos a México y Canadá para el trabajador, para el obrero? Voy a platicar con mi querido Ricardo Landero, quien publicó una columna muy interesante al respecto en, por supuesto, SDP, pero también en su canal de YouTube, y vamos a hablar de ello. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Pues muy preocupado por el tema de los aranceles y pues con el gusto desde luego de saludarte. Igualmente, querido, a ver, explícanos, este impacto de los aranceles, ¿cómo afecta a la clase trabajadora? ¿Cómo afecta al obrero de este lado de la frontera? Sí, mira, yo creo que sí vale la pena que discutamos al final como trabajadores de México y entendamos realmente dónde estamos parados con una decisión como es los aranceles a los productos de México, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuestión automotriz, porque al final, pues mira, estoy seguro que todos los que ven tus videos, incluyéndonos a nosotros dos, pues tenemos que pararlos todos los días para trabajar y para poder vivir en esta sociedad. O sea, no nos podemos aislar, nadie de nosotros tiene más que nuestras manos y nuestro trabajo para poder sobrevivir. De tal suerte que lo que yo creo que vale la pena que analicemos es la visión desde este punto, desde el punto de vista de que somos trabajadores, todos, y que una decisión tan simple o tan concreta como lo es aplicar aranceles a determinados productos como lo de México, va a tener repercusión directa en algunas industrias, pero la forma de la aplicación, desde luego, va a generar la multiplicidad de situaciones en el tema laboral. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de aplicar un arancel del 25% a la industria automotriz de México, nosotros hemos dicho, a ver, razónalo y piénsalo como trabajador. En una línea para producir un automóvil que se exporte a Estados Unidos, en una armadora de autos, hay una línea de producción que viene desde el almacén hasta que sale el producto, el coche terminado y que se va directamente a los camiones de exportación. Y pasa por toda la armadora, y pasa por todo el ensamblado, y pasa por toda la producción. Si ese coche ya no va a tener mercado y la empresa armadora decide cerrar esa línea de producción, se pierden directamente, por lo menos de obreros directos en la línea, entre 400 y 800 trabajadores. Pero aquí es donde tenemos que empezar a entender el proceso. Cuando se pierde esa línea de producción, desde luego estamos hablando además de todos los empleados de confianza, ¿no? Ayer que hubo el escándalo en Volkswagen que corrieron 200 trabajadores de confianza. Bueno, se pierden empleos de confianza, se pierde gente que trabajaba en las oficinas, en los corporativos, o sea, casi por una fábrica estamos hablando como de 1,500 obreros que desaparecen, trabajadores, no me importa si son de confianza o no, son trabajadores mexicanos. Pero nosotros tenemos que analizar que cuando tú cierras una planta y una línea de producción, automáticamente tienes que pensar en todos los trabajadores que laboran alrededor de una materia o de un producto que estás elaborando, por ejemplo, un coche. Imagínate todo lo que es. El coche generalmente se ensambla de productos que vienen de todos lados. Las baterías, las llantas, la tela, los cables, la tecnología, el motor, el chasis, todo se empieza a construir. Y todo eso viene de fábricas. Algunas son nacionales y otras son extranjeras. Pero cuando son nacionales, obviamente todas estas empresas que dependen de venderle a la armadora para que produzca tantos carros y los pueda exportar, van a tener también despidos. Pues ya no solamente son 1,500 trabajadores, estamos hablando de los despidos en las fábricas de llantas, de todo lo que estuvimos hablando, ahí también va a haber despidos, va a haber empresas que probablemente dependan únicamente de producirle este auto y entonces cierre la empresa. Ya estamos sumándole aquí, entonces ya no son 1,500,
ya son decenas de miles de trabajadores despedidos. Cuando son exportación y traemos la materia prima de otros lados, bueno, pues eso, ahí también hay trabajadores incluidos que vienen en los barcos, que mueven los montacargas en los muelles, que manejan los trailers, que mueven las bodegas para almacenar el producto y llevarlo a la fábrica. Bueno, ahí implica también miles de trabajadores. Entonces, cuando tú hablas de imponer un arancel de este tipo, estamos hablando de que no solamente se pierden los empleos directos de una fábrica, se pierden decenas de miles de empleos alternos que además tienen que ver con una fábrica. O sea, tú cierras esto y alrededor de la fábrica de automotriz y de todas las demás empresas hay un ejército hay abogados, contadores, hay ingenieros, hay gente que repara la maquinaria, que ve el tema de sistemas. Todos esos también van a ver afectado su trabajo y van a ver afectado su ingreso. Entonces, sí nos preocupa muchísimo que pueda haber una decisión de este tipo porque no solamente va a afectarle a la automotriz, le va a afectar a cientos de miles de trabajadores y eso va a tener como consecuencia que haya menos poder adquisitivo en México y desde luego esto le pega a que si tú tienes ya miles de trabajadores que dejan de percibir un ingreso, pues dejan de consumir lo demás que estamos produciendo. Es una cadena terrible que además le va a pegar a los productos de Estados Unidos porque no los vamos a consumir. Yo no sé cómo viene esta decisión, pero me parece que es catastrófica en todos los sentidos. Y hoy hubo una declaración del director de Ford Motor Company en Estados Unidos que dijo, esto va a ser un verdadero caos si aplican ese arancel. No habla nada más por México, él está viendo todo el entramado general que va a generar que tengamos tantos despidos en México y que haya desde luego toda esta cadena de contracción económica por la aplicación de aranceles. Y como bien señalas, no se vale decir, no, pues a mí no me afecta porque el área donde trabajo no se aplica el arancel. A final de cuentas, debido a esta cadena, ¿no? De que a final, de que alguien deja de recibir un salario, ya no puede consumir ciertas cosas, pues le empiezas a pegar a todos los sectores. Si lo planteas en tu columna, es una decisión que se va a tardar en revertirse durante un buen rato. Sí, o sea, si nosotros tenemos este grave afectación en el tema de los trabajos y tenemos tantos despidos en este año por el tema de los aranceles, nos vamos a tardar muchísimos años en recuperarnos. Y además yo quería hacer una observación. Acordémonos en pandemia. En pandemia hubo más de 1 millón de desempleos que se perdieron y el 80% de los que regresaron a trabajar después de pandemia solo consiguieron trabajos con salario mínimo. Es decir, esto va a ser catastrófico en todos los sentidos. Y entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Por lo que tenemos que hacer nosotros? Pues como trabajadores, al final, ¿qué nos corresponde? ¿O simplemente vamos a esperar el golpe? ¿Vamos a estar viendo cómo pasan las cosas? Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, se tiene que trabajar en las fuentes de trabajo, buscar la opción de cómo conseguir mantener la fuente de empleo. Pero dos, que es muy importante, y eso sí lo podemos hacer como comunidad, como sociedad y realmente como una acción importante para mantener los empleos en México. Y es la campaña de consume lo hecho en México. Que esto al final va a tener una gran repercusión. Tenemos que cuidar nuestras empresas. O sea, a ver, y aquí tenemos que distinguir una cuestión también de discurso. No estamos peleados con el pueblo norteamericano, no estamos peleados tampoco con el concepto como tal de lo norteamericano. A ver, los norteamericanos también son trabajadores, allá también están sufriendo, allá también tienen despidos, allá también tienen un gran problema. No, nosotros estamos en una posición de tenemos que defender la industria que está en México. Y aquí también hay que distinguir, porque realmente el 95% de la gran industria que hay en México es de capital extranjero. Son marcas, Coca-Cola, Wonder, en fin, marcas que no son mexicanas, pero que las empresas están en Tabasco, en Tlalnepantla, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Puebla, en Querétaro, en Baja California. Bueno,
Pues estas plantas que están en México y cuando el producto diga hecho en México, eso quiere decir que estás apoyando a que la planta de México esté pagando salarios e impuestos en México. Y eso es lo que hoy tenemos que revisar. Tenemos que revisar si el producto dice hecho en Estados Unidos, pues no lo voy a consumir. Y le vamos a enseñar a Estados Unidos, en este caso al presidente, que no estamos de acuerdo con los aranceles. Se le van a caer, a ver, somos el socio comercial número uno que consume productos de Estados Unidos. Somos el que más consume, de todos. Entonces, si nosotros asumimos que vamos a revisar y no vamos a consumir el producto que dice hecho en Estados Unidos, va a tener una gran repercusión y va a tener que tomar decisiones. Pero además, de verdad, hoy nos estamos dando cuenta como trabajadores, si no tomamos acción, estamos viendo que una decisión de este tipo va a repercutir en cientos de miles de empleos. Nos tenemos que cuidar o nos van a dejar en la calle. Entonces, lo que sí podemos hacer como sociedad activa es comprar lo hecho en México. Ese es hoy nuestro papel y es lo que sí podemos organizarnos. Y me parece que el llamado, insisto, no es una confrontación o una afectación hacia lo norteamericano como tal. Es entender que somos trabajadores mexicanos, que vivimos de nuestro salario y que hoy lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Y la forma de cuidarlo es consumir lo que se hace aquí. No me importa la marca, ¿eh? Eso de que si es marca gringa o es alemana, si se hace en México, se pagan impuestos aquí y aquí se pagan salarios. Eso es lo que tenemos que estar cuidando hoy y es lo que nos corresponde. Creo que ya como sociedad tenemos que empezar a tomar una visión más activa de qué es lo que nos corresponde hacer. Y bueno, ya el gobierno, el Estado tendrá también que hacer su papel y sus cosas, ¿no? Desde tu expertise, Ricardo, este plan hecho en México, por supuesto, como bien dices, el gobierno tendrá que irlo estructurando. El propio Claudia Sheinbaum ha dicho que es base precisamente en este plan que tiene para enfrentar las acciones por parte de Donald Trump. Se ha hablado en cuestión del Estado, han aparecido los empresarios. ¿Cómo insertamos a los trabajadores en este plan también? Pues yo creo que tenemos que discutirlo en las fuentes de trabajo. Tenemos que entender esto, lo que decías. A ver, el problema no solamente es la pérdida de decenas o centenas de miles de trabajadores por los aranceles de manera directa. El problema es que tampoco van a consumir ni los servicios ni los productos de otros cientos de miles de negocios y de empresas y por lo tanto también los empleos se van a ver afectados. O sea, tenemos que asumirnos primero con el papel de que somos trabajadores, todos dependemos de un salario. Y dos, que tenemos que cuidar pues nuestro trabajo. Entonces, pues mira, yo creo que es a partir de las redes sociales, es a partir de la organización social. Yo no le apostaría hoy al tema de los sindicatos porque desafortunadamente la mayoría de las industrias hoy por hoy están cooptadas por sindicatos charros y por contratos de protección. Creo que habrá que rebasar precisamente a los sindicatos que tienen, sobre todo este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, la automotriz y toda la de autopartes y todos ellos tienen sindicatos charros. Entonces, de todas las centrales obreras, y ellos realmente van a ser buitres de las liquidaciones y se van a organizar y se van a hacer negocio con los patrones y después le van a querer cobrar un porcentaje a los trabajadores de su liquidación. No, ellos son buitres. Tenemos que buscar y apostarle a la organización social. Y esta organización social tendrá que ser a partir de lo que tú haces, las redes sociales. Ahí es donde tenemos que llevar este mensaje de lo importante que es consumir lo hecho en México. Nos vamos a quedar sin empleo, nos van a dejar en la calle, van a ser muchos años para que nos podamos recuperar. Este es el momento en que tenemos realmente que asumir esta postura de cuidar nuestro trabajo. Totalmente. Mi querido Ricardo Landero, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos y que nos permitas aprender de ti en estos y otros temas, oye. Oye, pues Jesús, muchísimas gracias y pues esperemos que haya sensatez de verdad por parte del gobierno de Estados Unidos y que no haya una afectación. Va a ser muy grave también para la economía de Estados Unidos. Este tipo de decisiones no pueden tomarse
como una cuestión caprichosa, personal, son de una repercusión muy alta. Entonces, pues fortalezcámonos como mexicanos, fortalezcámonos como trabajadores.